Hola, ¿cómo estás? Hola nuevamente para su programa Te invito a despertar hoy. En el primer capítulo hablamos de un tema muy interesante del cual eh, nos va a ayudar a transformar nuestras vidas. Y uno de ellos hablamos del discernimiento. Ese es uno de los primeros pasos que para mí que me ayudó a definir mi camino. Y que también de que nosotros tenemos el libre albedrío, que ese es el regalo que nos dieron antes de nacer, y que nosotros tenemos que tomar decisiones y que nadie es culpable, porque el discernimiento es cuando tú tomas, como lo expliqué la semana pasada, ¿no? Nosotros mismos somos los que tomamos las decisiones, nadie es culpable de lo que nos pasa más que... Y tampoco nos llamaremos nosotros mismos culpables, sino que nosotros tenemos el discernimiento para decir yo quiero esto o yo quiero lo otro. Nadie lo hace por nosotros. ¿Ok? Tienes que estar muy dormido como para que lo haga. Bueno, el segundo punto que quiero hablar hoy es la imaginación creadora. Para lograr un discernimiento positivo, imagínate haciendo lo que desees hacer. Siente todo lo que estás haciendo. Escucha lo que dices, escucha lo que te dicen, cómo lo dicen y cómo te hablan. Ve todos los detalles a tu alrededor y el de todos presentes. Y si todo lo que estás visualizando está en armonía para ti y para todos, entonces da el paso. ¿Mm? Hay un libro que recomiendo altamente, se llama, me lo regalaron un gran amigo reikista en España, un gran amigo, un gran ser humano. El primer día que me conoció, me lo regaló. Se llama Manual de Instrucciones para el Planeta Tierra. Ese libro, yo le dije, no, yo lo voy a leer y te lo devuelvo. Dice, no, te lo regalo. Lo leí y me di cuenta que era una joya. Y se lo devolví. Le dije, mira, agradezco con todo mi corazón tu regalo, pero siento que esto es un tesoro que debes de quedártelo. Yo voy a buscarlo. Y gracias a Dios lo conseguí en Cádiz, cuando estaba ya viviendo en España. Y compré, no solamente me compré a mí, sino compré varios para regalar, porque considero que es un libro maravilloso. Si no lo tienen, si no lo puedes conseguir o lo que sea, contáctame conmigo porque te lo puedo compartir. Una de las cosas que también es recomendable es visualizar. A mí me ayuda mucho la música, ¿ok? Especialmente la música de Bach, especialmente aire o viento. Hay música con sonido de las olas, del mar, en movimiento junto con el canto de las gaviotas o los pajaritos. Eso me ayuda mucho para meditar y visualizar. Entonces, el próximo punto que yo quería hablar con ustedes es la paciencia. Una vez que ya tomamos la decisión, con el discernimiento y asumimos la responsabilidad que nosotros usamos como termómetro en nuestro corazón, entonces vamos a comenzar el peregrinaje de esa decisión con paciencia. La paciencia se logra escuchándonos, porque todo viene de adentro hacia afuera. Todo lo que decimos, sentimos, pensamos, hacemos y comemos nos altera. Entonces, si nosotros nos estamos escuchando todo el tiempo y nos estamos quejando en la mente, o nos molestó la manera como nos miró, o como nos trataron en el restaurante, o las líneas son muy largas y hay que esperar mucho, y que no aguanto ponerme el tapabocas, y que ya me cansé de estar encerrada en esta pandemia, y que los médicos están exagerando, o no, ya no tengo paciencia, yo quiero salir, pero me siento mal, pero no me importa, si ya la tengo ya no me importa. O sea, todas esas cosas debemos escuchar nuestra mente, porque la mente está inventando cosas para mantenerte dormido, ¿ok? Este, la mente abierta, vamos a decir. Quiero decirles como hipnoterapeuta de que
todo lo que tú ves, aunque no te des cuenta de los detalles, está grabado en tu mente. Por eso cuando nosotros hacemos terapias de regresión para sanación, en mi caso, hacemos terapias de visualización. Las personas ven todos los detalles que jamás se imaginaron ver, o sentir, o oler, ¿no? O escuchar. Y sí se puede. ¿Por qué? Porque imagínense de que su mente es una grabadora de video. De por vida, desde el momento que eres concebida hasta cuando ya te vas. Te quitas el traje de astronauta. Así que la paciencia es una de las maneras más importantes que debes de tener primero contigo. Si tú ves de que tú eres impaciente con otros, el otro te está sirviendo de espejo, que eso ya lo he hablado antes en otros videos, para que, ¿qué es lo que es lo que tú te estás viendo en esa persona, lo que tú tienes dentro y no te das cuenta? ¿Ok? La paciencia, o sea, la impaciencia. Entonces, cuando ves que la persona se está poniendo muy alterada, tú dices, ¿qué tengo que aprender de esta persona? Entonces te empieza a venir, primero que nada, una calma, porque empiezas a comprender que esta persona delante de ti es un gran maestro o maestra, porque te está haciendo recordar que tienes muchas cosas locas dentro de ti y que debes de tener paciencia contigo misma, dar un paso a paso, lentamente. ¿Ok? Esa es la segunda parte que debemos de tener, especialmente en estos momentos, porque va a llegar momentos muy fuertes. Créanme, esto no es nada comparado a lo que va a venir y no les quiero programar. Es lo que he estado recibiendo, es lo que he estado oyendo y lo que me han dado de información personas que respeto bastante. Ok, entonces sigamos con la humildad. El siguiente paso es la humildad. Ya tenemos el discernimiento. Ya dimos el primer paso, decidimos. Después empezamos el peregrinaje con paciencia con nosotros mismos. Y si nosotros estamos pacientes, vamos a rodearnos de gente paciente alrededor de nosotros. Humildad. La humildad, yo siento que hay muchas maneras para expresar lo que es la humildad. Hay gente en países que piensa que humildad es pobreza, pobreza económica, pero en realidad es falta de humildad, significa falta de discernimiento y de paciencia. También es falta de otras cosas que vamos a hablar más adelante. Entonces, la tercera con la humildad la adquirimos poniéndonos en el lugar de la otra persona. Primero, comprendiendo de que la otra persona nos está sirviendo de espejo, ¿ok? Porque yo elegí con el discernimiento, elegí hacer esto. Por ejemplo, yo hice el Camino de Santiago de Compostela. Supuestamente tenía que empezar en Roncesvalles, en Francia, en los Pirineos. Pero llegué, cogí un tren desde Jerez, después cambié, no recuerdo dónde, y después me fui hasta, no me acuerdo dónde fue que empecé mi camino, por Dios. Donde están de Pamplona, ¿ya? Llegué, el autobús llegó en la noche, me habían hablado que casi enfrente de ahí había un hostal, me quedé ahí, no podía creer que estaba durmiendo en el piso, en el suelo de Pamplona, ¿no? Y me habían dicho que al día siguiente salía un autobús temprano para Roncesvalles. Resulta de que iba a ser hasta en la tarde. Y dije, bueno, yo ya llegué aquí, me fui a la Plaza Mayor, donde yo vi muchos mochileros y turistas esperando que abrieran la puerta para dar información. Y conocí a dos peregrinos
uno hablaba castellano, creo que eran de una parte de Europa, no me acuerdo ahora de dónde era, y me habían dicho que ellos venían de los Pirineos. Y yo le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? Y dice, uff, fuertísimo. Mi amigo estaba pero súper agotado. Y yo, dentro de mí, yo dije, gracias a Dios, yo creo que no voy a ir porque yo no estaba físicamente lista para estar caminando ahí por los Pirineos y el frío y las cosas, yo no estaba lista. Pero bueno, todo pasa por algo y eso es lo que la parte de la humildad que comprendí, el comprender, ¿no? La paciencia. Después me dijeron que tenía que ir a la iglesia, a una iglesia para que me pusieran el cuño en mi pasaporte peregrino y que eso te lo da la iglesia católica y yo ya lo había obtenido en Jerez, de la frontera donde vive mi hermana y mis sobrinos. Y entonces ahí me pusieron en la iglesia de los carmelitas descalzos, me pusieron el cuño. Y entonces, pero no sabía que tenía que enseñar eso todos los lugares, todos los pueblos, todas las ciudades que iba a ir pasando. Entonces me fui a la iglesia, creo que se llamaba de San Antonio, y esperé con calma que terminara la misa y fui a hablar con el sacerdote y le expliqué y entonces me dice, bueno, mira, te puedes quedar aquí, me puso el puño y salir mañana a los Pirineos o puedes empezar el camino desde aquí. Y eso es lo que hice. Y lo cual creo que fue una decisión muy buena porque no hubiera sido capaz yo de subir los Pirineos o bajarlos, ¿no? Y comencé el camino en Pamplona, en mucha humildad. Comprendí de que a través del discernimiento, la paciencia y la humildad iba a reconectarme con gente, además de conmigo misma, con gente que me iba a ayudar a hacer el camino, pero no el camino exterior, sino también mi camino interior. Entonces, con la paciencia, la humildad fue mucho más fuerte, tomó más control en mi vida y me dejé fluir, porque eso es dejarse fluir también. Entonces, la cuarta parte de esto es la compasión. Recuerdo que después que me despierto en Pamplona, caminé y llegué a un pueblo, no me acuerdo cómo se llama ahora, que recuerdo de que al lado había una iglesia que se llamaba la iglesia del Arcángel Miguel. Y yo me quedé en un refugio para peregrinos de los Caballeros de Malta. Y recuerdo de que antes de salir de Jerez, una amiga me contactó con él, con un amigo que había hecho el camino y que me dio su tarjeta. Y su tarjeta era de que él era parte o el presidente de la Asociación de los Hermanos de los Caballeros de los Caballeros de Malta, exactamente. Y yo pues no sabía de que estaba yo durmiendo en un refugio donde había enfrente una de las más hermosas iglesias de la época del siglo de los Caballeros de Malta. Y imagínense, yo no sé qué siglo era, pero fue maravilloso. Entonces estuve hablando con el encargado del refugio, que normalmente es un peregrino, que ya hizo el camino. Y pues dice, si quieres lo llamo y entonces te puede explicar parte de la historia de esta iglesia. Y yo pues tenía un poquito de vergüenza, ¿no? Y digo, pero ¿cómo le vas a hacer llegar hasta aquí? Dice, niña, tú has venido caminando, pero él está aquí nomás. Y vino en su coche, lo esperé y sí, con mucho cariño me explicó todo lo de ese lugar y me sentí con con mucha humildad, muy agradecida, ¿no? Y también sentí mucha compasión por mí y por este Señor y por toda la sangre
que se había vertido en esas guerras que hubo, ¿no? En esas guerras de poderes religiosos. Y bueno, recuerdo que seguí mi camino ya con esas 4 fuerzas, ¿no? El discernimiento, la paciencia, la humildad y la compasión. La compasión conmigo. Empecé, escuché, me despertó al día siguiente, como a las 5 de la mañana, las campanas de la iglesia del Arcángel Miguel. Que la verdad yo no estaba muy conectada en esa época con los ángeles ni los arcángeles, pero bueno, sí estaba conectada, pero no con los arcángeles, siempre con los angelitos. Y me dio mucha alegría despertarme con el sonido de esas campanas, porque me dio fuerzas, ¿no? Me levanté, me lavé la cara con el agua helada que estaba, me lavé los dientes y tenía fruta, que dije, bueno, voy a comerme esta fruta y seguí, me puse la ropa y seguí mi camino, cogí mi mochila. Y recuerdo de que empecé a subir un cerro, mi primer cerro, un cerro. Y empecé a recordar muchas cosas de mi niñez que me dolían. Empecé a recordar a la gente que me traicionó, que como se dice vulgarmente me dio el puñal por la espalda. Sentí mucha pena, mucho dolor por mí, ¿no? Y de repente me vi perdonando a cada una de esas personas. Y al final me perdoné a mí. Y eso me dio una fuerza. Recuerdo de que yo nunca había visto un ganado de borregos la persona que lo dirige, ¿no? Que eran unos jóvenes. Y recuerdo que había un pequeño riachuelo antes de yo terminar de subir arriba. Y me senté un momento para descansar y vi a esa manada de borregos, ¿no? Con su guía llevándolos, con mucho amor. Y me sentí tan en paz. Y me puse a llorar, recordando todas las penas que tuve. Entonces seguí subiendo y cuando empecé a caminar hacia arriba, empecé a perdonarme a sí mismo. Porque ya había terminado de perdonar a todas las personas que pasaron en mi mente, que había creado un caos así como para sentarme, descansar, llorar. Y cuando volví a retomar mi camino, empecé a ascender, pero ya perdonándome. Y eso me dio mucha fuerza. Y cuando llegué a la cima de la montaña o del cerro, miro hacia alrededor y veo como una barda pequeña, como un muro, ¿ya? No muy ancho, de ladrillos rojos. Y arriba había como un nombre del cerro. Y el cerro se llamaba el Cerro del Perdón. Yo no lo podía creer si reír o llorar de alegría. Y yo, pero ¿cómo fue eso, no? Y entonces comprendí que gracias al discernimiento, a la paciencia, a la humildad y la compasión conmigo y la comprensión que tuve para poder perdonar, porque cada persona que te ha hecho daño, entre comillas, ha sido un gran maestro para nosotros, de verdad. ¿Por qué? Porque nos ha enseñado a que nosotros tenemos fuerzas, virtudes, tenemos mucho poder dentro, somos guerreros y no podemos, si no sabemos lo que tenemos, necesitamos a alguien que nos esté ahí fastidiando para poder salir del huevo y sacar nuestra fuerza, ¿no? Entonces cuando vi ese nombre dije, no, gracias Dios mío, gracias, gracias, gracias a todas las personas que supuestamente me hicieron daño. Muchas gracias por enseñarme, muchas gracias por todo. Y me abracé yo misma, ¿no? Entonces después, el quinto paso de esta guía que le estoy dando es la fe. Para mí, la fe fue la parte más primordial en el cambio de cómo yo veía la vida desde que yo era niña. Yo me consideraba una persona sin fe,
una persona que no tenía... yo me sentía una persona muy vieja, muy anciana al lado de mis hermanos, al lado de mi familia, cuando los veía a ellos discutir por tonterías o los compañeros de clase. No, siempre me sentí una vieja, muy adulta. Y no sé, yo me guiaba de mi corazón. No sé si será porque estaba enfermo, no lo sé. Pero en esa época no sabía que estaba enfermo mi corazón. Entonces, recuerdo de que yo estuve, mi padre nos abandonó y bueno, nos tocó salir adelante a cada uno de nosotros. Y en una de esas, mi tía decide quedarse, que yo fuera a vivir con ella, junto con mi abuelita. Mi tía fue una gran maestra para mí y mi abuelita también, de otra manera. O sea, la luz y la oscuridad en esa misma casa. Y fueron las dos unas grandes maestras y estoy muy agradecida por eso. Me costó mucho trabajo comprender la oscuridad, o sea, la enseñanza oscura ante mis ojos, pero fue una gran enseñanza hoy en día para mí. Pero la que me enseñó en realidad a tener fe fue mi tía Julie, porque ella tenía fe en todo, y todo lo que ella decía iba a salir, salía. Estaba muy conectada con ella misma, porque ella sí era una persona con humildad, mucha compasión, mucha sabiduría interna y sobre todo mucha fe. Entonces, cuando yo estaba haciendo el camino, el peregrinaje, comprendí de que yo tenía la fe de que iba a cumplir la meta de ese peregrinaje que yo misma había, con mi propio discernimiento, había decidido hacer. Encontré a gente maravillosa, practiqué, hice muchas terapias en el camino, me hicieron a mí también distintas terapias, aprendí muchas cosas. Estuve caminando por pueblos fantasmas, pueblos vacíos, pueblos antiguos que siguen desde la época del siglo XII, XIII y XIV, donde no hay bodegas, no hay tiendas, solamente hay carros que llegan tocando, vendiendo zapatos, vendiendo carne, vendiendo leche. Todavía existen esos pueblos y fue una experiencia maravillosa. Entonces, yo les puedo decir que sí se puede. Estos 5 pasos para humanizarnos son fáciles si comprendemos de que yo tengo la fe de que voy a tener el discernimiento para seguir adelante y la paciencia para tener la humildad de comprender a través de la compasión a todos, primero a mí y después a todo mi alrededor. Y en ese momento es como que entras en un portal donde todo lo que tú sientes o te viene en tu mente se manifiesta en armonía. Ahora, eso sí, una vez conociendo estos 5 pasos que nos hacen humanizarnos, ¿ok? Tomar control de lo que somos, un espíritu en un cuerpo, tenemos que asumir de que ya conocemos las leyes universales. ¿Eh? Entre ellas está la ley del karma. Si sabiendo lo que sabemos ya, por lo que les he compartido, toman decisiones erróneas, pero se echan una culpa a otros, asuman la responsabilidad de sus pensamientos, de sus acciones, de sus emociones y de sus actitudes. Y no le echen la culpa a nadie. Nadie es culpable. Tampoco eres tú, porque también tienes que pasar por esa experiencia, pero tienes que reconocerlo, es importante. Así que, mis queridos amigos, amigas, estoy feliz de poderles compartir este momento de estos 5 puntos importantes que han sido en mi vida para que a partir de hoy los practiques y así como yo te invito a despertar hoy, podrás invitar a otros más adelante. Yo soy Viviana Rufino. Gracias y acuérdate y inscríbete en mi canal.